Después pasa, obviamente, a Berizzo, Ahí está. un sistema que quiere implementar el estilo del sistema de Bielsa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El futbolista paraguayo perdió identidad. El fútbol paraguayo tiene que recuperar esa identidad que teníamos antes. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto, también un poco de reacción a lo que es el momento que está atravesando, el presente que está teniendo la selección paraguaya, porque hace cuestión de horas, o podemos decir un día tranquilamente, se decidió eliminar, o sea, hacer renunciar básicamente, o echar, podemos decir de alguna manera. Con el pasar de los días lo iremos sabiendo más a la perfección los detalles, pero bueno, decidieron echar a la dupla Barros Esqueloto de la selección paraguaya, de el mando de la selección paraguaya, con tan solo 2 partidos de eliminatorias en los que sacó 1/6. Es cierto que era 2 partidos en los que Paraguay debería haber sumado, aunque sea 4 puntos, la verdad es esa. Eran 2 partidos accesibles, 2 partidos en los que Paraguay, a principio, teniendo en cuenta que jugaba de local contra la selección peruana y después de visitante contra Venezuela, eran 2 partidos que tenía que disputar y 2 partidos que tenía que pelear, aunque sea por sacar, como les digo, 4 puntos sobre 6. Terminó sacando 1/6. Es cierto que tuvo un poco de mala fortuna contra Perú, pero lo cierto es que con ese punto se decidió que los Barros Esqueloto den un paso al costado. No sé si habrán renunciado, no sé si los habrán echado, pero lo cierto es que ya no están más vinculados con la selección paraguaya. Ya se dio un comunicado y bueno, y se determinó de esta manera que Paraguay no tiene técnico actualmente. Estamos, es cierto que todavía con tiempo para poder llegar a la próxima doble fecha de eliminatorias. Veremos quiénes van a ser los encargados o el encargado de asumir la responsabilidad de agarrar la selección paraguaya, pero bueno, lo que a uno lo moviliza un poco es que lo hayan echado con tan solo 2 partidos de eliminatorias. Es cierto, para muchos quizás no había una idea de juego, para otros no veían resultados. Lo cierto es que hoy Paraguay, la verdad es que necesita resultados. No se puede confiar en un proyecto a largo plazo, porque hoy Paraguay quiere ganar y quiere estar en el siguiente mundial, y también tiene equipo como para poder hacerlo, pero lo cierto es que se buscan los resultados y no el proyecto a largo plazo, que quizás era un poco lo que venía a aportar Guillermo Barros Esqueloto junto a su hermano Gustavo. Así que vamos a escuchar primero que nada. Quiero que escuchemos un poco la entrevista que tuvieron con el presidente de Libertad, porque a raíz de todo esto, a raíz de este momento que está pasando Paraguay, empezó a asomar la posibilidad de que el técnico sea Daniel Garnero, el técnico de Libertad, que recordemos, si no me equivoco, tiene 8 títulos a nivel local. Tuvo uno con Olimpia, después tuvo con Guaraní, si no me estoy equivocando también, y hace poco tiempo es el vigente campeón de hecho con Libertad de Paraguay en el fútbol paraguayo. Así que van a ir en busca de la posibilidad de que esté Garnero. Yo la verdad es que siento que es el indicado, teniendo en cuenta que es un técnico que conoce lo que es Paraguay, que conoce el fútbol paraguayo. Entonces, teniendo en cuenta eso, quizás sea el que esté más representado. Ahora, no es un técnico que me guste a mí, no es un técnico de mi agrado, no es un técnico que a mí me guste cómo juega, pero bueno, entiendo que con Libertad tuvo resultados tanto en las copas internacionales como a nivel nacional, y creo yo que en el fútbol paraguayo bastante respetado, así que puede ser una alternativa. Dicho esto, para mí Gareca no sería la verdad la mejor opción. Gareca es otro de los que estuvo sonando. Pero vamos a hablar mejor dicho, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Libertad, como bien les dije, que estuvo en una entrevista con Radio La Red, una radio de Argentina, que estuvo hablando con respecto a esta posibilidad de que Garnero tenga que dar un paso al costado y vaya a la selección paraguaya. Así que veremos qué dice. Vamos a escuchar a ver qué dice qué nos tiene para decir el presidente de Libertad. Sí, la pregunta es clarita y concreta. Hay muchos rumores acá que podría ser despedido Barros Esqueloto y que le darían el cargo interinamente al entrenador de su club, de Libertad, que es Daniel Garnero. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, esto empieza, ¿verdad? En primer lugar, quiero aclarar Ahí lo tienen la siguiente. fecha de abajo, 15 del 9. El día 16 Son lo todos terminan rumores. echando a Gustavo y a Guillermo Barros Esqueloto. La prensa entró con todo, hizo mucho ruido, pero la Asociación Paraguaya de Fútbol oficialmente no ha tomado ninguna determinación aún. De manera que nosotros estamos pendientes de lo que la asociación disponga, y si así lo decide, dar por terminadas las funciones
profesor de Guillermo Barros Esqueloto, bueno, nosotros, si es que Garnero está en el radar de la APF, él seguramente nos hará conocer eso y ahí veremos, ahí recién empezaremos a conversar el tema. De momento no tenemos absolutamente nada. Ok, de momento no hay información. Nadie de la Federación Paraguaya les pidió a Garnero, los servicios de Garnero. No, es que no nos pueden pedir desde el momento que todavía oficialmente no se publicitó ni se dijo nada de la finalización del contrato de Guillermo. Claro, pero bueno, ya se publicó, ya se dio de manera oficial. O sea, podría seguir Barros Esqueloto. Y hasta que no haya oficialmente una manifestación o y ya está, ya lo dieron a entender, igual ya lo oficializaron, así que... De la Asociación Paraguaya de Fútbol, obviamente para nosotros sigue siendo el técnico. A ver, dos preguntas puntuales, Rubén. La primera, en el caso de que Guillermo no siga y la Asociación Paraguaya de Fútbol vaya por Garnero, ¿Libertad pondría algún reparo o no? A ver, esto quiero saber. Esto es importante. Claro. Por eso te digo, son todas alternativas que se pueden dar y que las estudiaremos en su momento llegado, si es que eso ocurre, ¿verdad? Si es que, en primer lugar, si es que es la persona elegida y nos plantean a nosotros esa posibilidad, bueno, ahí empezaremos a hablar con Daniel, ¿verdad? Y ahí veremos cuál de esas opciones se pueden dar. Todas las alternativas son válidas, pero tenemos que ir por parte. Todavía no se ha hecho absolutamente nada. Todo es conjetura más que nada de la prensa. Y nada, nosotros estamos trabajando. Yo estuve en la práctica esta tarde, ahora vine hace un rato, estuve con Dani y su equipo, trabajamos para el partido de mañana y estamos metidos en eso, en el campeonato, ¿verdad? Bueno, no se quiso mojar mucho, la verdad. Rubén Ditore no habló mucho con respecto a lo que ya se hizo oficial. Los Barros Esqueloto no van a seguir al mando. Y me quedo con esto que dijo a lo último, que aunque a veces los resultados son injustos, son los que mandan, es cierto, es verdad, porque si uno se pone a pensar, la primera fecha contra Perú, Paraguay tuvo 5 tiros a los palos, y si entraba una de esas pelotas, yo creo que hoy estaríamos hablando de que los Barros Esqueloto siguen al mando. Ahora, hay que hablar un poco también del problema que está teniendo Paraguay últimamente, porque el principal problema es que no está acertando con los técnicos, porque lo llevó al Toto Berizzo, que hizo agua, lo llevó a los Barros Esqueloto, que lamentablemente no estuvieron a la altura. Yo confiaba bastante en esta dupla, pero bueno, no sé si es por el tiempo o quizás porque no eran los técnicos indicados, no terminaron estando a la altura. Entonces, nada, está teniendo muchos problemas la selección paraguaya. Ese es el principal problema que está teniendo, que es el técnico, que no encuentra cuál es el técnico indicado para el momento que está atravesando Paraguay, que es un momento bastante duro porque no tenés a Enciso, que lo tenés lesionado, Almirón viene y por momentos lo hacen jugar en una posición con mucho sacrificio. Hay jugadores, obviamente que sí, pero bueno, no estás atravesando por tu mejor momento, no estás pasando por tu mejor momento, así que creo yo que va a ser muy importante cuál va a ser el técnico. El técnico que venga a Paraguay no va a tener que proponer un proyecto, o mejor dicho sí, pero va a tener que garantizar resultados, porque ya arrancaron las eliminatorias y dentro de un mes tenemos nuevamente doble fecha y a fin de año otra doble fecha. Entonces va a ser importante y va a ser fundamental que el técnico que venga con lo que conozca, que básicamente Garnero creo yo que es el más apto en estos momentos porque es el que más conoce al futbolista paraguayo, entonces va a tener que armar con lo que hay el mejor equipo posible para poder competir e ingresar al Mundial, porque si Paraguay no ingresa al siguiente Mundial ya sí sería considerado un fracaso, porque hay 7 plazas para el próximo Mundial. Entonces, Paraguay, teniendo en cuenta el equipo que tiene que estar. Ahora, pasemos a lo que dijo también José Luis Chilaver, porque ese mismo día también hablaron... No, perdón, esto es del 11 del 8, o sea, hace ya un mes.
Bueno, hace un mes también habló José Luis Chilaver y había hablado también un poco de los Barros Esqueloto, que había pasado, mejor dicho, con los Barros Esqueloto y si eran técnicos o no para Paraguay. Así que vamos a ver al Nostradamus, al arquero Nostradamus de Paraguay, a ver qué dice. Chila, estoy preocupado por Paraguay. ¿Qué pasa con Paraguay que no arranca? Ahí va. Y es difícil, es complicado. Primero que los técnicos que están no son para la selección de Paraguay. Lo manifesté cuando asumieron. La culpa no tienen Guillermo ni Gustavo. O sea, el problema de Paraguay es muy profundo. Nosotros venimos arrastrando... Ahora, ¿por qué no son para Paraguay, decís, José? Porque primero no conocen la idiosincrasia del futbolista y el futbolista paraguayo está perdido. Te quería explicar por eso, por qué de la gestión de Martino, de la gestión de Martino, las personas que estuvieron a cargo trabajando en categorías menores de Paraguay trabajaron muy mal, no se hizo el recambio. Martino se fue, la equivocación de los dirigentes de contratar, por ejemplo, en su momento a Ramón Díaz, Berizzo, después Arce. Ramón Díaz, el único que trabajaba era su hijo. Le faltó respeto. Me encantan las declaraciones picantes de José Luis. Arce, que quiere practicar un sistema brasileño, fracasa. Después contratan a Peluso, ultraconservador de Uruguay, un técnico uruguayo. Después pasa, obviamente, a Berizzo, un sistema que quiere implementar el estilo del sistema de Bielsa. Entonces, ¿qué pasa? El futbolista paraguayo perdió identidad. El fútbol paraguayo tiene que recuperar esa identidad que teníamos antes, que éramos sólidos en defensa, agresivos en el medio, contundente en ataque. Hoy verla a Paraguay jugar contra Venezuela en pelotas paradas nunca generó ninguna situación. ¿Cómo? Trabajando, ejecutando tiros libres todos los días, uno tiene que por lo menos sacar ventaja. Entonces, ahí uno se da cuenta de que el técnico está fallando en el sentido del sistema táctico que debería implementar. Por eso el futbolista paraguayo está preparado para jugar un sistema, no como los otros le quieren hacer cambiar, jugar al estilo europeo como juega el Manchester City. Y aparte, los jugadores, las características de los jugadores, no te da para salir jugando generalmente. Por eso digo que Paraguay debe recuperar su identidad y que los Barros Esqueloto no son los técnicos que deben estar al frente de Paraguay. Me parece perfecto. Definió a la perfección el problema que tiene Paraguay, que es lo que venimos hablando, la identidad. Esa identidad que tiene que volver a recuperar, que tuvo en su momento, como había hablado también ahí Chilaver con el Tata Martino, que de hecho, bueno, llegó a la final de la Copa América. Muy buenos momentos que ha tenido la selección paraguaya que se fueron de a poquito desvaneciendo y fueron cayendo en picada y hasta llegar a este momento que es en el que no encuentra su identidad, no encuentra esa garra que nosotros siempre hemos hablado del jugador paraguayo, ese equipo que te molesta, que te complica. No tiene que querer parecerse a Brasil, que querer parecerse a Argentina. No tiene que tener su propia identidad Paraguay, que es lo que más resultado le ha dado últimamente. Y bueno, acá Chilaver conoce a la perfección. A algunos le puede caer bien, a otros le puede caer mal. Pero la realidad es que lo que dice en parte es cierto. Así que me parece que definió a la perfección lo que está pasando. Y fíjense que lo dijo un mes antes de que pase. Los Barros Esqueloto no eran técnicos para Paraguay. Mira vos, tenía razón al final Chila. Y veremos quiénes van a ser los que van a agarrar ahora mismo. Yo creo que Garnero, como les digo, es la mejor alternativa que está manejando hoy en día Paraguay porque conoce al fútbol paraguayo, porque conoce la identidad y porque entiende del futbolista paraguayo en sí. Pero, como les digo, no es un técnico que a mí me guste. Dicho esto, puede pasar cualquier cosa, como les digo siempre. Espero su opinión ahí abajo en los comentarios. Me lo dejan. ¿Qué técnico creen que es el apto para agarrar la selección paraguaya en estos momentos? Y cómo no nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, un abrazo a todos. Los quiero mucho y chau, chau.